Es difícil llegar al cierre de este maravilloso libro de la Biblia sin asociar la esencia de su epílogo con la tan famosa frase que acuñó Sócrates, el filósofo griego, cuando dijo: «Solo sé que no sé nada». Job había sido abatido hasta lo más profundo de su alma a partir de la muerte de sus hijos, de la pérdida de sus bienes, de la salud, del alejamiento de sus amigos, del desprecio de su esposa, del menosprecio de la sociedad y del silencio prolongado de Dios. Mas cuando el Señor rompió el silencio confrontándole en cuanto a su ignorancia, Job no pudo menos que reconocer que era incapaz de entender los misteriosos caminos del Señor. Así que esta culminación de la historia es la que nos muestra cuál fue, entre muchos otros que desconocemos, el objetivo de Dios al introducir a Job en el horno de la aflicción, mostrándole al mundo que nadie es capaz de entender sus designios, pues como dijo el apóstol Pablo en sus cartas a los Romanos, capítulo 11, verso 33, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Que a través de la lección de hoy podamos reconocer que un distintivo del ser humano es la ignorancia en cuanto a cómo Dios administra su vasto universo, tanto como nuestra frágil existencia. Que también, al reconocer esta ignorancia, alcancemos la sabiduría al descansar en el hecho de que todo lo que Él determinará para cada uno de nosotros redundará en un beneficio. Esa es la confianza que debemos de tener a través de cualquier situación que enfrentemos en la vida. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estás? Qué gusto volver a encontrarnos después de algunas semanas para llegar a la conclusión de nuestro estudio del libro de Job. Hoy vamos al capítulo 42, lección número 15, lo que será el epílogo de esta tremenda historia. ¿Qué tuvimos semanas atrás? Bueno, tú sabes, capítulos 38 al 41, que fue lo que vimos la semana pasada, es este desafío que Dios hace a Job al atraerlo a esta interlocución que no se da, obviamente, porque Job no puede responder ninguna de las preguntas que Dios le formula. Pero ya llegando aquí al capítulo 42 y al final de esta historia, el desenlace, al clímax de esta historia, Job es llevado literalmente al rincón, a partir del cual no tendrá más opción que rendirse, que humillarse y que reconocer lo grande de su ignorancia en relación a la sabiduría perfecta, eterna, infinita, de un Dios que va mucho más allá de nuestros límites, en nuestra imaginación, en nuestros pensamientos, un Dios al que no podemos y no podremos jamás comprender y entender a cabalidad. Somos seres finitos, tenemos límites que Dios nos ha puesto, así como cuando Dios creó las cosas, dijo: yo le puse límites al mar y le dije: de aquí no pasarás. De la misma manera, cuando tú y yo fuimos creados, Dios puso un límite en nuestros pensamientos, en nuestra concepción de la vida, de la eternidad. Hay cosas que no podemos comprender, a pesar de que viajamos, por ejemplo, en el tiempo hasta Génesis capítulo 1 y entendemos que a partir de ahí Dios creó las cosas. Ese es nuestro límite. De ahí hacia atrás es como un abismo, ¿verdad?, profundo, al que no podemos ni siquiera asomarnos porque no alcanzamos a ver nada o no alcanzamos a ver mucho. Digo, creemos por lo que dice la Escritura, lo que sucede en algún momento en la eternidad pasada, creemos lo que dice Apocalipsis más adelante en la eternidad futura, pero la realidad es que estamos en medio de cosas que no podemos entender. Estamos limitados en tiempo y en espacio. Y lo que podemos nosotros realmente llegar a asimilar es lo que compete a nuestra vida solamente. De ahí en fuera, la realidad es que somos ignorantes, ¿verdad? No en un sentido despectivo, ¿verdad?, sino ignorantes porque desconocemos mucho, casi todo. Pero bueno, después de llevarlo al rincón, capítulos 38, 39, 40 y 41, pues llegamos al capítulo 42, donde Job finalmente reconoce, como leímos en el verso 1, que Dios es
omnipotente y que Dios es soberano. En el verso 1 y 2 de Job 42, dice así: entonces Job respondió al Señor: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Está comenzando en esta respuesta de Job hacia todas las interrogantes que Dios puso sobre la mesa, cosas como dice más adelante el mismo Job, demasiado maravillosas para mí, cosas que no entendía. Job comienza su, digamos, discurso final o su declaración final, este es su epílogo, con esta declaración de: tú eres omnipotente, no hay nada que pueda detener tus designios, tus planes. Y creo que aquí, en esta última sección, y es donde nosotros creo que tomaremos las lecciones más profundas y más prácticas para nuestra vida y para nuestra propia experiencia. Cuando Job reconoce que Dios es omnipotente y que Él es soberano y que hace como quiere, lo hace aquí ya a partir de una actitud totalmente rendida y totalmente un corazón quebrado y derretido delante de Dios, porque sabe que no hay forma, a pesar, y digo, cuando dice no hay quien pueda detenerte, porque Job, recuerda, capítulo tras capítulo tras capítulo, estuvo argumentando y argumentando y argumentando, demandando y exigiendo de Dios su intervención y que Dios cambiara el rumbo de las circunstancias, etcétera. Todo lo que ya revisamos a través de 14 lecciones, con esta la 15. Pero Job llegó a este momento, a esta conclusión, cuando tú, como dice el libro de Apocalipsis, cuando Dios cierra una puerta no hay quien la abra, y cuando Dios la abre no hay quien la cierre. Entonces, ¿qué podemos extraer de esto para nuestra propia experiencia? Que si Dios determina meternos en alguna circunstancia adversa, difícil, cruda, fría, ¿no? de esas situaciones que a veces vivimos o experimentamos como hijos de Dios, pues honestamente no hay manera de cambiar las cosas. Y esto, como te dije en más de una ocasión, tiene que quedarnos claro, sobre todo cuando andamos en esta búsqueda de soluciones prácticas o de tratar de hacerle, torcerle la mano a Dios para que haga o actúe y cambie nuestras circunstancias, a veces con los consejos, ¿no?, de algunos de nuestros hermanos que todavía no entienden esas cosas y que dicen: mira, tienes que hacer esto y esto y esto y Dios va a escucharte, o tienes que orar de tal o cual manera. He escuchado en más de una ocasión que personas dicen: es que sé que si no oro como debo orar, no voy a salir de esta situación. O sea, como si la oración formulada de cierta manera provocara que realmente Dios cambie nuestras circunstancias. Y honestamente, pues no es así. No ha sido nunca así y nunca será así. Es más, si Dios quiere que salgamos de alguna situación y nos impulsa su espíritu a orar, pues quizás lo haremos de la forma equivocada, pero la Escritura dice en Romanos, ¿no?, dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice, porque el Espíritu ora conforme a la voluntad de Dios a nuestro favor. O sea, quiere decir que si tú y yo no supimos orar, no supimos cómo pedir, el Espíritu Santo es quien nos ayuda, es quien hace o habla en favor nuestro ante Dios. Así que, bueno, creo que Job está entendido de todas estas cosas. Ya todos sus paradigmas ya fueron derribados, todas sus ideas preconcebidas de Dios ya se fueron al suelo. Él está finalmente despojado de sí mismo, de esta actitud, digamos, hasta cierto punto arrogante, en la cual demandaba de Dios una respuesta. Ahora Job está en una actitud totalmente diferente, en la actitud en la que todos debiésemos estar en los momentos de dificultad. Ahora, en el verso 3, fíjate, en esta respuesta de Job al Señor, tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Y esto llamó mi atención muchísimo porque, digo, ¿recuerdas lo que hemos estado diciendo una y otra vez? ¿Cuál es la frase lema, ¿no?, de toda esta serie y de todo este estudio de Job? Es un encuentro entre la sabiduría divina y la ignorancia humana. La historia de Job es eso. Se encontró el Dios infinito, todo sabio, todo omnisciente, todopoderoso, soberano.
se encuentra con un hombre que ciertamente es justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, es ignorante. Desconoce los designios, los propósitos de Dios, las formas en las que Dios actúa, y pone a Dios, o pone las decisiones de Dios más bien, pone las decisiones de Dios en tela de juicio. Digo, ya lo revisamos con anterioridad y ya lo leímos en más de una ocasión, pero él argumenta que lo que Dios hace no es justo. Y entonces cuando Dios le formula todas estas preguntas previas al capítulo 42, Job reconoce y dice, tú has preguntado, ¿quién es este? Job, ¿quién eres tú para poner en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Es decir, no hay igualdad de condiciones. Tú y yo nunca estaremos en igualdad de condiciones para altercar con Dios, para alegarle, para demandarle, para exigirle. Jamás, 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 jamás. A veces nuestras oraciones están tan cargadas de soberbia, de arrogancia, de orgullo, en estas malas formas a veces de hacer declaraciones, ¿no? Tú sabes, digo, ya no tanto, pero estuvo muy de moda por muchos años el declarar. Pero tú escuchabas a alguien cuando hacía declaraciones a través de la oración de las cosas que tendrían que pasar, y si había algo en esa oración o en esas oraciones que me causaron incomodidad siempre, es que emanaban de alguna manera cierta dosis de arrogancia, como exigiendo a Dios que hiciera tal o cual cosa. Yo declaro que como si el Espíritu Santo estuviese a disposición de nuestra. Ni al caso. Más bien ignoramos los planes, los designios, los propósitos de Dios, y creo que esa tendría que ser nuestra actitud, y tendremos que aprender a replegarnos a ese rincón de declararnos y de sabernos ignorantes totalmente ante un Dios que administra el universo y administra nuestra vida como Él quiere, pero lo hace con sabiduría y lo hace con inteligencia absolutas, plenas. Y entonces, fíjate, en el mismo verso 3, cuando Job dice, tú preguntaste esto, y entonces él responde en la segunda mitad del verso 3, soy yo. ¿Quién pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Y Job levanta la mano y dice, soy yo. Hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Y esto me encanta, porque es un hombre derretido, es un hombre humillado delante de Dios que reconoce que no sabía nada. En la introducción de esta lección, ¿verdad? Te decía ahí que pues es difícil no asociar este pasaje, ¿no? del libro de Job con esa famosa frase de Sócrates, ¿no? De solo sé que no sé nada. Creo que esa es la actitud. Eso es lo que tenemos que llevarnos del libro de Job. Digo, la realidad es que Dios trató con Job cosas que ni siquiera sabemos. O sea, fue un trato personal. El libro, y aquí en el epílogo no nos dice, y Job aprendió esto y esto y esto, y las lecciones de vida que Dios le dio fueron estas y estas. No, en absoluto. Caeríamos en el mismo error al nosotros suponer cuáles fueron los propósitos de Dios en la vida de Job. No lo sabemos porque el pasaje no lo dice, por lo tanto no podemos hacer tantas suposiciones, ¿no? Podemos de alguna manera deducir algunas cosas que son muy evidentes. Pero entonces Job se reconoce como alguien que no sabe nada y que habló de cosas que son demasiado maravillosas para él. ¿Por qué? Porque Dios en su sabiduría, y digo, fue finalmente una probadita, porque tampoco podemos definir a Dios entre los capítulos 38 y 41 y decir, eso es lo que Dios hace y esto es lo que Dios es capaz de administrar. No, es solamente le dio una probadita de, contéstame estas preguntas. Y son preguntas, honestamente, pienso yo, que desde la perspectiva de Dios, son preguntas para Dios, son preguntas así como que de primaria. Pero para nosotros, o sea, aún esas cosas que para Dios fueran tan sencillas de responder, para nosotros son cosas de las que no tenemos ni la menor idea. También Pablo dice, ¿no? En otro pasaje, que es 1 Corintios, dice, lo insensato de Dios, dice, es más sabio que los hombres. O sea,
aún las cosas que para Dios fueran las más simples, para nosotros resultan demasiado elevadas. Y esto es para poner en perspectiva, pues que no estamos, como te decía, en igualdad de condiciones. Y entonces Job está entendiendo esto. En el verso 4, dentro de la respuesta de Job, dice, tú dijiste, escucha y yo hablaré. Precisamente lo que leímos capítulos 38 al 41. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Y entonces en el verso 5, Job dice, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Aquí hay algunas cosas que observar, dignas de observar. Una es que, y creo que esto lo revisamos en su momento, el conocimiento que Job había adquirido de Dios era un conocimiento, digamos, hoy diríamos un conocimiento teológico, intelectual, que funcionó, por supuesto, y que tuvo un fruto y un resultado en la vida de Job. Claro que sí, porque Job era un hombre recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, lo que él conocía y lo que él sabía de Dios, lo ponía a la práctica y esto fue agradable delante de Dios. Pero Job nunca había tenido este tipo de encuentro con Dios. Acuérdate, como leímos capítulos atrás, Dios dice que en un torbellino o desde un torbellino habló con Job. Y cuando Job le está diciendo, de oídas te había oído, pero ahora te veo con mis propios ojos, no es en un sentido literal. Quiero que recuerdes otra vez que estamos en un libro catalogado como poético. Por lo tanto, Job no está diciendo que literalmente ve a Dios. ¿Por qué? Dice la Escritura, a Dios nadie le vio jamás. El único que nos ha revelado al Padre es Jesucristo. Y eso está ahí en el libro, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice, a Dios nadie le vio jamás. Es decir, cuando Job está diciendo, ahora mis ojos te ven, las palabras en hebreo definen como, mis ojos te ven como esta cercanía de Dios hacia Job. Es decir, ahora me he encontrado contigo, ahora he tenido un encuentro más íntimo, más personal, más profundo. Ya no es el Dios de la experiencia de alguien, no es el Dios de Moisés cuando abrió el Mar Rojo, no es el Dios de Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac, no es el Dios de Noé cuando el diluvio, no, ahora es el Dios que se revela a mi vida. Que no puede haber de verdad epílogo mejor que este, porque entonces esta prueba que Job había experimentado estaba dando finalmente su fruto. Pero para que Dios se revelara a Job de esa manera, Job tenía que ser pasado por el crisol del sufrimiento. No hay forma, querido amigo, querida amiga, que podamos conocer ciertas facetas de Dios o ciertas virtudes o características de Dios, sino a través de la puerta que corresponde a cada una de ellas. Por ejemplo, ¿cómo puedes tú disfrutar, conocer y tener la cercanía o un encuentro con el Dios que perdona si nunca te equivocas o si nunca pecas? Digo, no es una incitación jamás a pecar para que conozcas esa faceta de Dios en absoluto, pero a veces es la única puerta. Vuelvo otra vez a repetir lo mismo, no es incitación, sino lo que quiero decir es que cuando equivocadamente, erróneamente pecamos, podemos conocer una faceta de Dios, la faceta del perdón. ¿Y cómo puedes conocer al Dios que provee si no es a través de la puerta de la necesidad? Tienes que tener necesidad para que entonces conozcas a Yahvé Jireh, al Dios que provee, y así cada una de las cualidades, características, virtudes de Dios se conocen a partir de nuestra necesidad de Dios. Y en el caso de Job, en esta argumentación que hacía, en este demandar sus derechos, en este saberse íntegro, saber que era un hombre justo, que nunca había pecado, que no merecía lo que estaba pasando, ahora conoce una faceta de Dios que es totalmente nueva para él y que irrumpió en su teología y en su concepción de Dios. Y entonces dice, de oídas había oído, en la teoría yo entendía una cosa, pero ahora estás más cerca y estás cerca de mí, te estoy escuchando, estamos hablando, me he encontrado contigo y tú conmigo, y ahora entiendo lo que no entendía. Entiendo que tú no nos debes nada,
entiendo que a pesar de que yo fuera totalmente justo, tú no me debes nada. No estás obligado a bendecirme, a tratarme bien, a evitarme el sufrimiento tan solo por el hecho de que yo sea justo. Es la gran lección. Esa es una de las grandes lecciones en el libro de Job. Y espero que la tatuemos en el corazón, porque eso también irrumpirá seguramente en mucha de la teología de nosotros, en la que suponemos que si somos justos y si caminamos en rectitud y en justicia, que es algo que tenemos que hacer definitivamente, somos llamados a eso, pero que no por eso ponemos a Dios en deuda con nosotros. Ahí en el verso 6, y es ya la conclusión de su respuesta: me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Me retracto de todo lo que dije y me humillo. La expresión me siento en polvo y ceniza, de todas maneras, digo, ya lo hemos leído atrás, él ya estaba sentado en polvo y ceniza, ya estaba en una condición totalmente degradante, totalmente hasta el suelo, poniendo polvo sobre él en señal de humillación, pero esa es otra cosa. ¿Por qué? Porque fíjate, y eso es interesante, para cerrar esta sección, eso es súper interesante, que aquí arrepentimiento no es la misma palabra usada para un cambio de dirección. Es decir, en la Escritura, cuando uno escucha arrepentimiento, siempre es un cambio de dirección, es un cambio de actitud, es un lamento por haber ofendido o por haber pecado contra Dios, y arrepentirse tiene estas implicaciones, ¿verdad?, de cambiar el rumbo. La palabra hebrea usada aquí para arrepentimiento no tiene esa connotación, sino tiene la connotación de un respiro de alivio. Es extraño, ¿eh? Es extraño. Yo cuando leí esto y revisé esto, me llamó muchísimo la atención y quiero compartirlo contigo porque, cierto, Job no había pecado, como lo leímos capítulos atrás. Él sabía que era íntegro. Entonces, no había en esto un arrepentimiento de pues sí, pequé, ofendí, porque incluso versos más adelante, ya vamos a llegar allá, Dios le dijo, ¿verdad?, a los amigos de Job: estoy enojado con ustedes porque no hablaron de mí lo recto como mi siervo Job. Entonces, Job no está arrepentido de haber, dentro de todas las cosas que dijo fuera de lugar, porque sí es cierto, dijo cosas como leímos que no entendía, que no comprendía, pero en todo eso, y a pesar de haber dicho, hacer alguna especie como de acusación en contra de Dios por ser injusto en el trato hacia él, esta expresión de me arrepiento en polvo y ceniza tiene que ver como cuando pasas una prueba tan difícil, o cuando vives una situación tensa, quizás de mucho peligro. Te voy a dar una idea que se me viene ahorita a la mente. Vas a cruzar un puente, ¿no?, caminando, y tienes una altura impresionante y retienes el aliento mientras estás tomado de las cuerdas, porque el peligro te tiene así, te tiene nervioso. Pero una vez que pisas tierra firme al otro lado, respiras de alivio. Bueno, eso es lo que la expresión hebrea conlleva en esta señal de arrepentimiento. Es decir, me humillo, pero al humillarme estoy encontrando alivio para mi alma. Job, y es lo maravilloso de este epílogo, hasta este punto, Job no había recobrado la salud, ni había recobrado la amistad de sus amigos, ni el favor de sus familiares, ni sus bienes, nada. Hasta este punto Job seguía en la misma condición en la que lo hemos visto los últimos 39, 40 capítulos. Pero en este encuentro que tiene con Dios, y en este reconocer que Dios le ha extendido su favor, a pesar de que Job ha pasado o ha transitado por el valle de la aflicción, esto trajo paz al alma atribulada de este justo.
Por eso cuando llega aquí al verso 6 es, me retracto de todo lo que dije. Retractarse es como derretirse, es la expresión conlleva esta idea de derretirse, queda integrado a la tierra, al polvo, se vuelve nada. Todas mis argumentaciones, todo lo que yo levanté como ideas preconcebidas de Dios, mis conceptos, etcétera, todo eso se derrite, se desintegra y llega a nada. Me siento sobre el polvo y las cenizas, en otras palabras, me humillo delante del Dios que es todo soberano, que es todo sabio. Dice, en señal de arrepentimiento, como si dijese en señal de alivio. Encontré la paz para mi alma en este encuentro que tengo con el Dios que me ama, a pesar de que me metió en el horno de la aflicción. Este verso 6 creo que es central prácticamente en todo el libro, porque es quizás el objetivo a alcanzar en tu vida y en mi vida. Que podamos hallar paz en la incertidumbre, paz en el dolor, paz en la aflicción, paz en la tormenta, paz, paz, paz. Jesús dijo, mi paz les dejo y mi paz les doy. No se las doy como el mundo la da. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No tengan miedo. Son las palabras de ánimo del Señor. Esto es alivio. Respiro de alivio porque entiendo. Y fue una cuestión de comprensión espiritual en la vida de Job la que le llevó a esto. Y entonces fíjate que curiosamente es ahí, en este punto de quiebre en el espíritu de Job, que finalmente trajo descanso a su alma, que Dios determinó que la prueba había llegado a su fin. Quiero que veas, porque estamos ya terminando, quiero que veas el panorama general. Dios no va a restaurarle a Job, porque seguramente ya leíste los versos 7 en adelante, Dios no va a restaurarle a Job su salud y todo lo que ya sabemos, por causa de que Job haya pasado la prueba impecable, ¿no? O sea, Job nunca argumentó nada en mal, Job fue perfecto de principio a fin. No. El punto aquí no es ese, porque si hubiese sido por eso, pues prueba no superada. Por eso Job se humilla delante de Dios, porque sabe que no pasó la prueba. El punto aquí es que Dios va a restaurarle por el simple hecho de que Job se humilló y descansó en la sabiduría, en la soberanía y en el amor de Dios hacia él. En ese punto de quiebre es cuando entonces dice el verso 7, después de que el Señor terminó de hablar con Job, y entonces habló con Elifaz y le dijo, estoy enojado contigo, con tus amigos, porque no hablaron lo recto de mí, como lo hizo mi siervo Job. Y entonces, ¿verdad? Ya conoces la historia, pide que vayan con Job. Si Job ora por ustedes, yo no les voy a tratar duramente. Job ora por sus amigos, y entonces mira, en el verso 10 dice, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Date cuenta que la restauración de Dios en la vida de Job no se da primero, o sea, no antecede al reconocimiento que Job hace en humillación y en humildad de Dios. Es al revés. Job encontró paz, a pesar de que en ese momento, en ese lapso de paz, que no sabemos cuánto tiempo hay entre un diálogo y todo esto de la restauración de Job, pueden ser algunos días, horas, tal vez algunas semanas, no lo sabemos. Lo importante es que Job finalmente, así así con esta sarna en su cuerpo, así sabiéndose sin hijos, así sabiéndose sin propiedades, sin amigos, sin familiares, todas las calamidades que ya saben, encontró paz y encontró gozo. Y entonces en ese momento, porque recordarás que en esta interlocución que tuvo con sus amigos, los mandó por un tubo y dijo, ya te acuerdas todo lo que les dijo. Pero aquí, después de que encontró la paz que sobrepasa todo entendimiento, vienen sus amigos y le dicen, ora por nosotros,
clama por nosotros. Y Job en esa condición física, con ese dolor, porque seguramente no se había ido, o sea, estaba en la misma condición, ora por ellos y ofrece una ofrenda quemada por sus amigos en la condición en la que está. Eso es lo maravilloso de la historia. O sea, no hay un trueque o no está Job, fíjate, no está Job reconociendo que hizo mal y entonces Dios dice, pues te voy a premiar ahora. No, Job se mantuvo ahí porque encontró la paz en Cristo, la paz en Dios. Y entonces fíjate, ahora sí, después de que Job ora por sus amigos, ¿qué historia? El Señor dice que le restauró su bienestar, dice el verso 10. Es más, dice el verso 10, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron, festejaron con él en su casa, lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, y relata todo lo que Job tuvo, y culmina el verso 16 y 17 con esto. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una larga vida y una vida plena. Quiero terminar con esta observación. No podemos ver este final como una recompensa, porque entonces, si vemos este final, este desenlace de esta historia, como Dios recompensando a Job por algo, echaríamos por tierra todo lo que se ha argumentado a lo largo de todo el libro. ¿Qué hemos argumentado a lo largo de todo el libro? Porque el libro nos ha mostrado esto, que Dios no está en deuda con nadie. Eso es de alguna manera esencial. Dios no está en deuda con nadie. Job lo entendió. Dios no está en deuda conmigo. A pesar de que yo sea justo, Dios no está en deuda conmigo. Y entonces cometeríamos un grave error, que creo que es un error muy común porque nuestra tendencia es hacia allá, a pensar que, bueno, Job medio pasó la prueba, o Dios algo vio en Job, o porque Job oró por sus amigos, o no sé, cualquier cosa que nosotros supongamos que, entonces por esa razón Dios lo premió y ahora le dio el doble. Pues sería un error, porque entonces supondríamos que toda historia tendría que terminar así. Y que si tú eres creyente y pasas por alguna aflicción, pasas por alguna enfermedad, pasas por lo que sea, y si te mantienes firme, Dios te va entonces a premiar al final. Estaríamos otra vez torciendo nuestra teología y estaremos generando en nuestra mente, en nuestro corazón, falsas expectativas y argumentaciones que, como te digo, lo único que expresarían es que somos tan ignorantes. Así que llegamos a la siguiente conclusión. Si Dios quiso restaurar a Job su bienestar y restituirle, e incluso al doble, todas las cosas que él tenía, Job, te aseguro, entendió una cosa, que Dios se lo había dado porque él así en su sabiduría lo había determinado, mas no porque la justicia de Job fuera un determinante como para generar en Dios esta deuda para con él. Si por alguna razón, obviamente ya no sucedió, pero si por alguna razón Dios hubiese permitido que en esta segunda etapa de su vida Job volviera a perder otra vez todo y volviera a perder otra vez la salud, creo que Job diría durante toda su prueba y durante toda su aflicción lo mismo que dijo allá en el capítulo 1. Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Que Dios te bendiga, familia. Te mando un fuerte abrazo. Yo espero que estas 15 lecciones hayan edificado tu vida, tu corazón, y hayan hecho algunos cambios en tus pensamientos en cuanto a tu o nuestra concepción de Dios, y que de verdad abracemos de todo corazón una actitud humilde en la que reconozcamos que no sabemos nada, que el único que conoce y que sabe todas las cosas es Dios.
quiero terminar leyendo Romanos capítulo 11. Obviamente el contexto de todo esto es pues que no entendemos la forma en la que Dios hace las cosas, y Pablo llega a esta conclusión. Verso 33 del capítulo 11 de Romanos dice: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente como para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Que Dios te bendiga.